Bien, muchísimas gracias, señor Schulmeyer, por darme la palabra. Antes de comenzar, me gustaría mandar un afectuoso saludo a todas las embajadoras, embajadores, autoridades y distinguidos panelistas que participan en este conversatorio y muy especialmente a la secretaria de Estado Gallac y a la embajadora Carmen Montón. Bueno, la intervención que voy a realizar en este conversatorio versa sobre la trata de seres humanos como una actividad empresarial lucrativa. Mi intervención va a estar dividida en 4 partes, una pequeña introducción en la que, bueno, voy a desarrollar aspectos que ya han comentado, por ejemplo, la embajadora Montón o la secretaria de Estado Gallac. Cuestiones generales sobre la trata de seres humanos. Luego después hablaré de la investigación y la inteligencia financiera, en qué consisten y cuáles son sus diferencias. En tercer lugar, hablaré de los aspectos económicos a valorar dentro de las investigaciones financieras y, por último, un par de consideraciones a modo de conclusión. Bueno, para comenzar con la introducción, y aunque ya se ha dicho, me gustaría remarcar que la trata de seres humanos, cualquiera que sea su finalidad, pero en especial aquella que está vinculada a la explotación sexual, es una de las mayores violaciones de derechos humanos que existen. Supone reducir a cualquier persona a ser una simple mercancía, un simple objeto al que explotar con una finalidad muy concreta, que es la de la obtención de un beneficio económico. La realidad de la trata es realmente aterradora a nivel mundial. Y las cifras así lo reflejan año a año. Según el último informe, por ejemplo, de la Comisión Europea sobre la trata de seres humanos, en los años 2017-2018, se identificaron formalmente en la Unión Europea 26.268 víctimas de trata de personas. El 70% de ellas estaban vinculadas a la explotación sexual. Y de estas, más del 90% eran mujeres y niñas. No debemos olvidar que la trata de personas, como ya se ha dicho, presenta una enorme brecha de género. De hecho, en el último informe del GLOTIP que se ha publicado, el 65% de las víctimas a nivel mundial son mujeres y niñas. Si bien es cierto que hay hay enormes fluctuaciones dependiendo de la región que analiza el informe de GLOTIP, pero sí es cierto que en líneas generales la mayor cantidad de víctimas continúan siendo mujeres y niñas. Esta realidad, además, oculta un lucrativo y oscuro negocio que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Las estimaciones a nivel mundial ya se han comentado, pero bueno, hablan aproximadamente de unos 30.000 millones, dependiendo de la fuente, se habla de 30.000 millones de dólares de beneficios anuales vinculados a la trata de personas. Estos beneficios, según la OIT, se elevan hasta los 150.000 millones de euros, que se han comentado, pero están vinculados a un concepto mucho más amplio que el de la trata de personas. Estamos hablando del trabajo forzoso. Para la OIT el trabajo forzoso incluye también la explotación sexual y en ese sentido, dentro de esos 150.000 millones, como ya se ha comentado, la OIT estima que 99.000 millones están directamente vinculados a cualquier tipo de explotación sexual comercial. Estamos, sin duda, con estas cifras ante una de las 3 grandes actividades delictivas por volumen de negocio en el mundo, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. En España, por ejemplo, para darles una cifra concreta, estas 3 actividades delictivas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de seres humanos, suponen el 0,82% del Producto Interior Bruto. Es una estimación aproximada, lo que vienen a ser unos 11.482 millones de euros. ¿Cuál es la gran diferencia de la trata de seres humanos? Pues es una muy particular. Es que la trata de seres humanos, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos, el producto que comercializa, que no deja de ser las personas, a diferencia de la droga o las armas, como es ese ser humano, es en la persona, no se consume en su primera utilización, sino que se emplea de manera indefinida en el tiempo, generando una fuente estable de beneficios, una fuente a medio y a largo plazo. Todos estos beneficios ilícitamente obtenidos pues requieren de estructuras más o menos complejas que permitan su puesta en circulación de manera legal, lo que denominamos blanqueo de capitales, y que es una actividad criminal de tipo horizontal, por cuanto es común a todas las formas de delincuencia organizada, así como la financiación del terrorismo. A su vez, debe tenerse en consideración que la trata de personas no es un fenómeno criminal aislado. Las organizaciones delictivas que se dedican a ella han ido diversificando sus estructuras
mediante negocios paralelos como la clonación de tarjetas de crédito, la falsificación de documentos, los matrimonios de conveniencia o el tráfico de drogas a pequeña escala. A día de hoy, y en la mayoría de los países, la trata de seres humanos es una actividad de bajo riesgo y de alta productividad para los delincuentes. Por ello, entre una de las recientes recomendaciones del Parlamento Europeo estaba la de convertirla en una actividad de alto riesgo y baja productividad para las redes criminales. El objetivo final, como ya se ha comentado, es arruinar la trata de personas y para ello es preciso desplegar una actividad investigadora y financiera patrimonial a nivel global que arrebate a los tratantes su dinero y bienes para revertirlo sobre las víctimas. En ese sentido, pues tienen especial relevancia dos instrumentos, son la inteligencia y la investigación financiera. Son dos conceptos que son indisolubles, están íntimamente conectados y forman parte del conjunto de procesos necesarios para poder perseguir adecuadamente las redes criminales vinculadas a la trata de seres humanos. La inteligencia financiera, la obtención de esa inteligencia financiera que permite una adecuada persecución del delito se asienta sobre lo que se conoce como el ciclo de la inteligencia, que consiste en la secuencia mediante la cual se obtiene información, se transforma en inteligencia y se pone a disposición de los usuarios, en este caso, fuerzas y cuerpos de seguridad. El ciclo de la inteligencia consta de 4 fases, es la dirección, la obtención, la elaboración y la difusión de la información. No me voy a entretener en ellas porque, bueno, no sé que el tiempo es limitado, pero bueno, realmente las fases esenciales son la de obtención y elaboración, que permiten extraer la información de las fuentes, ya sean fuentes abiertas o bases de datos, y mediante el análisis de esas fuentes establecer patrones de inteligencia que luego son compartidos con las fuerzas y cuerpos de seguridad principalmente. Esta actividad se lleva a cabo por las unidades de inteligencia financiera en cada país, que están facultadas para recibir la información de sujetos obligados relacionada con operaciones susceptibles de estar vinculadas a delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En España, la unidad de inteligencia financiera es el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, lo que se denomina el SEPLAC. Esta unidad también establece relaciones internacionales, como no puede ser de otra manera, un delito que tiene un componente transnacional tan importante como es la trata de seres humanos. El SEPLAC, como unidad de inteligencia, tiene unidades adscritas, entre las cuales se encuentran la Agencia Tributaria, una brigada especial de la Policía Nacional y una unidad de investigación de la Guardia Civil, ya que en los casos en los que no se ha judicializado cualquier actuación, los receptores finales de la información son estas unidades. Pasaré ahora a hablar un poco de lo que es la investigación financiera propiamente dicha. La investigación financiera la podemos definir como la acción policial que está dirigida a reunir información y evidencias sobre las fuentes de riqueza de los tratantes y su circulación interior y exterior, fijando un nexo causal con su actividad criminal de trata y explotación, con la finalidad de detectar delitos autónomos como el blanqueo, facilitar el decomiso y obtener evidencias incriminatorias para probar el delito de la trata de personas. Para Naciones Unidas, la trata orbita en torno al flujo y circulación de dinero. Además de la inversión inicial para crear la infraestructura y entregar a las víctimas para su explotación, la gestión continua del producto de esa explotación y finalmente el blanqueo y el movimiento de ganancias forman parte, todo ello, de las actividades de los tratantes. Por ello, pues es esencial actuar con rapidez, llevando a cabo una investigación financiera, a ser posible siempre previa a que se efectúen las primeras detenciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero también es importante acceder a los archivos económicos de las redes. La trata de personas, no nos olvidemos, puede sonar tal vez frívolo, pero es así, es un negocio. Es un negocio como cualquier otro y las estructuras de negocio son similares, son de tipo empresarial. Tienen registros, tienen archivos. Estos archivos resultan bastante valiosos para los investigadores. Algunos documentos importantes que pueden encontrarse en esas investigaciones de casos de trata pues son cuentas de dinero recaudado en prostíbulos u otras empresas ilegales, extractos de cuentas bancarias, detalles de operaciones no estructuradas, como es el sistema de la Hawala, del que luego hablaré, anotaciones de facturas, detalles de tarjetas de crédito, etcétera. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al delito de trata de seres humanos, es frecuente que no siempre tengamos un caudal documental importante. Y este es el caso, por ejemplo, ocurre frecuentemente con las organizaciones nigerianas.
en este caso concreto, no suelen dejar mucho rastro, porque utilizan un sistema que es el de la Hawala. ¿Qué es la Hawala? Pues la Hawala se basa en un fuerte código de honor entre personas de un mismo círculo familiar y social, cerrado con numerosos contactos en los que se tiene total confianza y a través de los que se realizan pagos y envíos por medio de códigos de verificación. En definitiva, es un sistema de compensación y constituye una alternativa muy viable, segura y efectiva para transferir fondos, que además es mucho más económica y que es muy difícil de perseguir dada su opacidad. Pues al final, todo esto trae una consecuencia bastante clara, ¿no? Es que resulta, ya se ha dicho anteriormente, que resulta necesario potenciar los mecanismos de cooperación internacional que sean adecuados para acceder a las estructuras financieras que utilizan estas redes. En este sentido, en España, se debe recalcar la función muy relevante que llevan a cabo la Oficina Nacional de Recuperación y Gestión de Activos, la ORGA, que tiene su sede en el Ministerio de Justicia, y la Oficina de Recuperación de Activos, la ORA, que tiene su sede en el Ministerio de Interior y que se encuentra ubicada precisamente en el edificio en el que yo me encuentro actualmente, que es la sede del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. La ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, es un órgano de la Administración General del Estado que tiene como función auxiliar a la autoridad judicial para la recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes de actividades delictivas cometidas en el marco de una acción criminal. Delitos graves, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo. El objetivo es privar a la delincuencia de las ganancias y tratar de revertirlos hacia las víctimas. Por otro lado, la Oficina de Recuperación de Activos, la ORA, que se encuentra en este centro, se encarga de gestionar las solicitudes de localización de activos en el ámbito europeo, ejerciendo esa misma función a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat, que seguro que muchos y muchas de ustedes conocen. El tercer punto del que me gustaría hablarles después de las investigaciones y de la inteligencia financiera son los aspectos económicos que se deben valorar a la hora de emprender investigaciones financieras. En este sentido, son especialmente relevantes ya que sirven para descargar a las víctimas del peso exclusivo de la prueba en el proceso judicial. Es un aspecto bastante relevante que en España llevamos años debatiendo. La investigación financiera, además de desmantelar el entramado de negocio de las redes criminales, aporta una serie de elementos de cargo adicionales que suelen aligerar la carga de la prueba sobre las propias víctimas. Como bien saben, normalmente en el delito de trata de seres humanos, la prueba testimonial de la víctima es prácticamente el único elemento de prueba, con lo cual tener otros elementos periféricos normalmente suele ser bastante beneficioso, no solo para el procedimiento, sino especialmente, y lo que es más importante, para las víctimas. El primero de estas fuentes que se pueden valorar es la documentación bancaria, que revela movimientos de dinero no justificados. En ese sentido, incluimos aquellos documentos de entidades de crédito que reflejan un movimiento de dinero que el sospechoso o sospechosa no puede justificar adecuadamente. Son envíos de dinero, disponibilidad de dinero en cuentas bancarias muy por encima de lo que pudiera proceder de la actividad laboral normal de esa persona, ingresos monetarios de elevadas cuantías y demás, ¿no? Es importante reseñar que todo este tipo de actividad probatoria no es necesario que sea exhaustiva, sino que es simplemente un indicio para fortalecer otros elementos de prueba o de cargo en el procedimiento judicial que luego se llevará a cabo. También otro elemento clave es el patrimonio injustificado. Tiene valor de prueba periférica la posesión, por ejemplo, por el acusado de patrimonio que contrasta con los ingresos que habitualmente percibe, o con la ausencia de los mismos. Pues vehículos de alta gama, propiedades inmobiliarias, joyas, obras de arte, son elementos que siempre van a estar muy por encima de los ingresos reales generados por la persona detenida. Otro elemento clave pues, es la detección de pagos realizados por la víctima al tratante. No es muy frecuente que esto se pueda documentar, pero a veces ocurre. Lo lógico es que el tratante evite dejar pistas, pero puede ser que la víctima aporte al procedimiento recibos de los pagos hechos a los investigados, que en los movimientos bancarios de los detenidos consten dichos ingresos a nombre incluso de la víctima. Luego están los pagos entre los tratantes. Es un indicio bastante relevante.
En ese sentido, cabe destacar, por ejemplo, el Tribunal Supremo en España en el año 2008, en un caso con acusados de Paraguay, tuvo en consideración los envíos de dinero que efectuaba la red criminal desde España a Paraguay para facilitar la captación de víctimas que luego posteriormente eran trasladadas a España para ser explotadas sexualmente en clubes de alterne. Otro de los elementos es la ocupación de elevadas cantidades de dinero en efectivo en poder del tratante. En muchas ocasiones, en los registros que se efectúan hay cantidades que es difícil de justificar por parte de ellos. Y hay un elemento que es curioso, al menos. Por ejemplo, en casos de trata con fines de mendicidad, se suele recuperar en los registros cantidades inmensas de moneda metálica, de lo que sabemos, de monedas, de pequeñas monedas que son lo que suelen recibir las personas a la hora cuando mendigan, ¿no? Y es un elemento también reconocido por la jurisprudencia como de cargo en el juicio. Y luego otro elemento, que sería el último, antes de pasar a la conclusión y finalizar, es la contabilidad de la organización. Como he dicho, las organizaciones criminales son verdaderos entramados empresariales, a veces con una complejidad digna de ciertas multinacionales. Bueno, la contabilidad que suelen llevar no es tan sofisticada en muchos casos y en muchas ocasiones es a veces un tanto rudimentaria, pero a nivel formal consisten en cifras, en fechas, con tachaduras, en el que se registran los servicios que llevan a cabo las víctimas, los pagos efectuados por los clientes, los cargos a proveedores de material en los clubes donde se ejerce la prostitución, porque no debemos olvidar que detrás de la trata de seres humanos hay un gran negocio. No solo es el negocio de la explotación, también estamos hablando de toda una cadena de suministros, lo que se viene a denominar en algunos estudios universitarios que se han hecho a nivel europeo, el triángulo de la trata, ¿no? En una esquina está la explotación, pero en otra esquina están todos aquellos proveedores de servicios perfectamente legales que colaboran con los lugares donde se ejerce la prostitución, desde taxistas, farmacias, transportistas, empresas de limpieza. Es un entramado que se mezcla entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, bueno, todas estas contabilidades sobre estos negocios son bastante relevantes a la hora de probar la trata de seres humanos. Ya para acabar, sí quería compartir unas conclusiones. Pues, como hemos podido ver, la trata de seres humanos genera beneficios muy cuantiosos a las redes criminales. Son beneficios que se utilizan en parte para perpetuar el negocio criminal y continuar captando y explotando a las víctimas, aprovechándose para ello de la situación de vulnerabilidad y necesidad extrema en la que suelen encontrarse cuando son captadas. Ante esta situación, pues la investigación patrimonial y financiera, así como la labor de inteligencia vinculada a ella, ofrecen un doble beneficio. En primer lugar, permite localizar y confiscar el patrimonio de las redes criminales, privándolas de su medio de subsistencia, por lo que o bien desaparecen o bien eligen una nueva modalidad delictiva con un menor riesgo. Y en segundo lugar y por último, y lo que es aún más importante, la incautación de los bienes ilícitamente obtenidos por la delincuencia organizada puede ser utilizado, y de hecho es utilizado en algunos países, a través de fondos específicos para mejorar las capacidades policiales en la lucha contra la trata de seres humanos, así como para indemnizar a las víctimas y financiar proyectos de recuperación y reinserción de las mismas en pleno uso de sus derechos y libertades. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.